¿Alguna vez has sentido que tus pensamientos, tus sueños o incluso tus miedos no te pertenecen del todo? Como si hubiera algo dentro de ti, una voz antigua, una imagen repetida, una emoción que surge sin saber por qué, pero que parece venir de un lugar mucho más profundo que tu propia historia? Esa sensación, que todos hemos experimentado alguna vez, es la puerta de entrada a uno de los descubrimientos más fascinantes del siglo XX, el inconsciente colectivo. Quiero invitarte a que durante los próximos minutos no solo escuches con la mente, sino con algo más, con la parte de ti que se pregunta quién eres realmente y por qué reaccionas, sientes o sueñas como lo haces. Porque detrás de cada pensamiento, cada emoción, e incluso detrás de las culturas y religiones que nos rodean, hay algo que nos conecta. No es una idea romántica, ni un mito moderno. Es una realidad psicológica que el psiquiatra suizo Carl Gustav Jung dedicó toda su vida a explorar. Y lo que descubrió cambió para siempre la forma en que entendemos la mente humana. Cuando Jung habló por primera vez del inconsciente colectivo, muchos pensaron que se trataba de una fantasía. La idea de que todos compartimos estructuras mentales profundas, símbolos y patrones universales parecía casi mística. Pero Jung no era un poeta ni un místico. Era un médico, un investigador del alma humana. Observó cientos de pacientes, escuchó sus sueños y analizó cómo las mismas imágenes, los mismos temas, se repetían una y otra vez en personas que no se conocían, que provenían de culturas distintas, con lenguas, religiones y contextos diferentes. ¿Cómo era posible que una mujer en Suiza soñara con una serpiente dorada, y un campesino en África relatara la misma figura en sus visiones? Jung comprendió que no se trataba de casualidad. Había algo más profundo actuando en todos nosotros, una mente compartida. En este viaje que comenzamos hoy, exploraremos ese territorio oculto, vasto y poderoso, que Jung llamó el inconsciente colectivo. Pero no lo haremos desde la teoría fría, sino desde la experiencia viva. Porque entenderlo no solo transforma nuestra forma de pensar, transforma la forma en que sentimos, decidimos y nos relacionamos con los demás. A medida que avancemos, vas a descubrir cómo los mitos, los cuentos de hadas, las películas y hasta tus propios sueños revelan fragmentos de ese lenguaje universal que habita en ti, aunque tal vez nunca lo hayas notado. Antes de seguir, quiero que te hagas una pregunta. ¿Qué parte de ti no conoces todavía? Tal vez creas que ya te entiendes bien, que conoces tus virtudes y tus defectos. Pero el inconsciente colectivo no habla del yo cotidiano, ese que se mira al espejo o firma documentos. Habla de algo mucho más vasto, de la herencia psíquica de toda la humanidad que vive dentro de ti. En tu mente hay guerreros, sabios, madres protectoras, niños inocentes, sombras temerosas y héroes dispuestos a renacer. No es metáfora, es psicología profunda. Jung nos enseñó que cada ser humano es como una gota del mismo océano. Por fuera parecemos distintos, pero por dentro compartimos la misma esencia simbólica. Cuando comprendemos esto, comenzamos a ver nuestras luchas personales de otro modo. Ya no somos víctimas del azar, sino participantes de una historia común. Cada vez que enfrentas un miedo, repites un patrón o sientes un impulso que no puedes explicar, estás escuchando los ecos de esa memoria colectiva que une a toda la humanidad. Durante este recorrido, quiero acompañarte a mirar dentro de ese océano, a reconocer los arquetipos que te habitan, a descubrir cómo influyen en tus decisiones, en tus relaciones, y en la manera en que buscas sentido en la vida. Porque Jung no solo habló de símbolos y mitos, habló del propósito. Decía que cada uno de nosotros está llamado a convertirse en lo que realmente es, un proceso que llamó individuación. Y para alcanzarlo, necesitamos escuchar la voz profunda del inconsciente. Quiero que imagines algo, estás caminando por un bosque al amanecer. La niebla se levanta lentamente, y entre los árboles comienzas a ver figuras antiguas, sombras y luces que parecen moverse al compás de tus pasos. No sabes si estás soñando o si esas figuras siempre han estado allí. Así es la mente cuando empezamos a explorarla a fondo. Jung descubrió que en ese bosque interior viven los arquetipos, las formas primordiales que moldean nuestros sueños, nuestros miedos y nuestros ideales. El héroe, el sabio, la madre, la sombra. Todos ellos están dentro de ti, esperando ser reconocidos. Y quizá te preguntes,
¿Para qué sirve entender todo esto? La respuesta es poderosa. Porque cuando conoces tu inconsciente colectivo, comienzas a liberarte de la repetición inconsciente. Entiendes por qué ciertos conflictos se repiten en tu vida, por qué atraes los mismos tipos de personas, por qué ciertas películas o historias te conmueven tanto. No es azar. Es tu inconsciente colectivo hablándote, buscando que despiertes y tomes conciencia de la totalidad de quién eres. Así que, si alguna vez has sentido que hay algo más grande moviéndose detrás de tus pensamientos, si has soñado con símbolos que no entiendes, o si te has preguntado por qué todos los seres humanos compartimos los mismos temores y anhelos, este viaje es para ti. Acompáñame, porque en los próximos bloques exploraremos cómo Jung descubrió este mundo oculto, qué significan los arquetipos, cómo se manifiestan en nuestra vida diaria y, lo más importante, cómo podemos usar este conocimiento para sanar, transformarnos y vivir de manera más plena. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo una teoría sobre la mente, sino un espejo del alma humana. Bienvenido a este viaje hacia el inconsciente colectivo, donde descubrirás que todo lo que ves afuera también vive dentro de ti, y que el conocimiento más profundo que puedes alcanzar no está en los libros ni en las palabras, sino en la conexión eterna que compartimos todos los seres humanos. Cuando comencé a estudiar a Carl Jung, me impresionó descubrir que su camino hacia el inconsciente colectivo no fue un hallazgo repentino, sino el resultado de una crisis interior profunda. Jung, discípulo y colaborador de Sigmund Freud, había sido considerado por muchos como su heredero intelectual. Sin embargo, algo en la visión freudiana lo inquietaba. Freud afirmaba que el inconsciente era principalmente un depósito de deseos reprimidos, un reflejo de la experiencia individual y de los impulsos sexuales o agresivos que la cultura no permitía expresar. Pero Jung, con una mirada más amplia y simbólica, empezó a notar que el inconsciente no era solo personal, sino que en sus profundidades aparecían contenidos que iban mucho más allá de la historia individual. Mientras analizaba los sueños y fantasías de sus pacientes, descubrió que muchas imágenes se repetían con una sorprendente similitud. Aparecían dioses antiguos, figuras mitológicas, héroes y símbolos universales. Al principio, Jung pensó que se trataba de coincidencias, pero cuando esas mismas imágenes se presentaron también en sus propios sueños, comprendió que no era casualidad. Lo que estaba emergiendo no provenía de la experiencia personal, sino de algo mucho más antiguo, una herencia psíquica común a toda la humanidad. Así nació el concepto de inconsciente colectivo, una capa profunda de la psique compartida por todos los seres humanos, que contiene los arquetipos, las estructuras universales del pensamiento y la emoción. Para Jung, el inconsciente colectivo no era una simple teoría abstracta. Era una realidad viva que se manifestaba constantemente en los sueños, en los mitos, en el arte y en las religiones del mundo. Por eso, dedicó gran parte de su vida a estudiar culturas antiguas, textos sagrados, alquimia, símbolos y tradiciones espirituales de Oriente y Occidente. Descubrió que los mismos patrones psicológicos se repetían en diferentes tiempos y lugares. Por ejemplo, el mito del héroe que desciende al inframundo para renacer aparece en casi todas las culturas, desde Gilgamesh y Hércules hasta Cristo o Buda. Para Jung, eso demostraba que la humanidad comparte una estructura simbólica común, un lenguaje interior que trasciende las fronteras del tiempo y el espacio. Imagina por un momento que la mente humana es como un gran iceberg. La parte visible, el consciente, es pequeña y representa lo que sabemos, lo que pensamos y sentimos de manera clara. Debajo está el inconsciente personal, donde se guardan nuestros recuerdos, traumas y experiencias reprimidas. Pero más abajo, en las profundidades invisibles, se encuentra el inconsciente colectivo, una masa gigantesca de experiencias universales, una biblioteca ancestral donde están almacenados los símbolos, las emociones y las historias que todos compartimos. Cuando sueñas, cuando imaginas, cuando te conmueves con una película o una canción, accedes a esa biblioteca sin darte cuenta. Un ejemplo curioso, Jung relató el caso de un paciente que soñó con una imagen de un dios egipcio, sin haber leído jamás sobre Egipto ni tener contacto con esa cultura. Al investigar, Jung encontró que la figura correspondía exactamente a la del dios Horus. ¿Cómo podía un hombre suizo del siglo XX soñar con una imagen tan precisa de una deidad antigua que nunca había visto?
La única explicación posible, según Jung, era que todos llevamos dentro una memoria simbólica compartida. No se trata de recuerdos personales, sino de formas universales que emergen una y otra vez porque son parte del tejido psíquico de la humanidad. Esta idea revolucionó la psicología. No todos estuvieron de acuerdo. Muchos científicos y colegas de su época lo consideraron un místico, un pensador demasiado esotérico. Pero Jung se mantuvo firme, convencido de que el alma humana no podía comprenderse solo desde la biología o la historia personal. Decía que negar el inconsciente colectivo era como intentar entender un árbol observando solo una hoja. Porque detrás de cada pensamiento individual hay raíces profundas que se extienden hacia un suelo común. Negarlas es negarse a comprender el todo. Y si te detienes a pensar, tiene sentido. ¿Por qué los seres humanos, sin conocerse entre sí, crearon dioses parecidos, rituales similares, símbolos recurrentes? ¿Por qué el fuego, el sol, la serpiente o la madre son figuras universales? Jung diría que es porque todos estamos conectados a un mismo origen psíquico, una especie de red invisible donde los arquetipos viven, se transforman y se expresan a través de nosotros. El inconsciente colectivo es esa red, y los arquetipos son sus nodos de energía. Jung solía compararlo con un río subterráneo que corre debajo de todas las culturas y civilizaciones. Cada persona, cada pueblo, cada época es como una fuente que brota de ese mismo río, adoptando distintas formas, pero manteniendo la misma esencia. Lo que cambia es el lenguaje, pero no el mensaje. Por eso, cuando escuchamos un cuento o vemos una película de aventuras, sentimos que algo dentro de nosotros se activa. No es solo entretenimiento, es el arquetipo del héroe despertando. Cuando vemos una madre que protege a su hijo, sentimos ternura y fuerza al mismo tiempo. Es el arquetipo de la Madre Universal que vive también en nosotros. Cuando tememos a la oscuridad o nos enfrentamos a lo desconocido, estamos frente a la sombra, el arquetipo que representa nuestras partes reprimidas. Así, el inconsciente colectivo no es una teoría lejana, es algo que experimentamos todos los días. Está presente cuando sentimos atracción o repulsión sin razón aparente, cuando soñamos con símbolos extraños, o cuando una historia nos conmueve hasta las lágrimas. Sin saberlo, estamos respondiendo a los ecos de millones de años de evolución psicológica. Cada emoción humana, desde el amor hasta el miedo, tiene una raíz arquetípica que trasciende nuestra biografía personal. Este descubrimiento cambió la vida de Jung, pero también puede cambiar la tuya. Porque entender que formas parte de algo mucho más grande que tú transforma tu manera de ver la existencia. Ya no te sientes aislado, sino parte de un entramado universal. Tus sueños dejan de ser absurdos para convertirse en mensajes. Tus crisis ya no son castigos, sino etapas necesarias del viaje interior. Y tu búsqueda de sentido deja de ser una rareza, para convertirse en lo que realmente es, la llamada natural del alma humana hacia la totalidad. Te llevaré a recorrer el corazón del inconsciente colectivo, los arquetipos. Verás cómo cada uno representa una fuerza vital, cómo se manifiestan en tu vida cotidiana y cómo puedes reconocerlos para integrarlos. Porque, como decía Jung, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Prepárate, porque el verdadero viaje hacia el interior apenas comienza. Ahora que entendemos el concepto del inconsciente colectivo, es momento de adentrarnos en una de sus piezas más fascinantes, los arquetipos. Estos no son simples ideas o figuras imaginarias, son patrones universales que existen en todos nosotros y que influyen en nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Cada arquetipo tiene su propia energía y propósito, y conocerlos nos permite comprender mejor nuestras emociones, nuestras decisiones y nuestras relaciones. Piensa en el arquetipo del héroe. Lo encontramos en casi todos los mitos y leyendas, alguien que debe enfrentar obstáculos enormes, que atraviesa pruebas que parecen insuperables, y que emerge transformado. Este patrón no es exclusivo de la historia o la ficción, vive dentro de ti. Cada vez que enfrentas un desafío personal, cada vez que tomas una decisión que requiere valentía, estás activando al héroe que habita en tu inconsciente. Comprender esto nos permite reconocer nuestras fortalezas y encontrar el coraje cuando más lo necesitamos. Otro arquetipo poderoso es el de la madre.
Representa protección, cuidado, nutrición y también los límites necesarios para el desarrollo. No se trata únicamente de la madre biológica, sino de la energía maternal que todos poseemos y que influye en cómo nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos. La madre arquetípica puede aparecer en sueños como una figura acogedora, o incluso como un desafío si sentimos que fuimos sobreprotegidos o descuidados. Identificar este patrón nos ayuda a sanar relaciones y comprender nuestro propio comportamiento. El arquetipo de la sombra es quizás el más intrigante y a veces aterrador. Representa las partes de nosotros mismos que rechazamos o reprimimos, miedos, impulsos, inseguridades y aspectos de nuestra personalidad que no queremos reconocer. Pero enfrentarnos a la sombra no es peligroso, es necesario. Jung nos enseñó que integrar nuestra sombra es esencial para crecer, porque solo al aceptar y comprender estas partes ocultas podemos lograr la verdadera individuación, es decir, convertirnos en quienes realmente somos. El sabio es otro arquetipo fundamental. Representa la búsqueda de conocimiento, la intuición y la guía interior. Es esa voz que nos aconseja cuando debemos tomar decisiones importantes, y que nos impulsa a reflexionar sobre nuestra vida y nuestro propósito. El sabio nos conecta con la sabiduría universal del inconsciente colectivo, y nos recuerda que dentro de nosotros hay conocimiento ancestral esperando ser despertado. Los niños arquetípicos también desempeñan un papel crucial. Representan la inocencia, la curiosidad, la creatividad y la capacidad de asombro. Mantener vivo este arquetipo nos permite explorar nuevas ideas, adaptarnos a cambios y mantener la frescura en nuestra percepción de la vida. Incluso en la adultez, escuchar la voz del niño interno puede ser liberador, revelando deseos auténticos y emociones genuinas que muchas veces han sido reprimidas. Jung observó que estos arquetipos no existen de manera aislada, interactúan entre sí y se manifiestan constantemente en nuestros sueños, en el arte, en la literatura y en nuestras relaciones. Cuando comprendes su dinámica, comienzas a notar patrones repetidos en tu propia vida, conflictos internos, decisiones recurrentes y la manera en que proyectas tu energía sobre los demás. Identificar estos patrones nos da poder. Nos permite elegir conscientemente cómo actuar y cómo crecer, en lugar de repetir los mismos errores una y otra vez. Además, los arquetipos son un puente hacia la creatividad y la inspiración. Muchos artistas, escritores y líderes han accedido a estas energías arquetípicas de manera consciente o inconsciente para crear obras que trascienden su tiempo y cultura. Cuando comprendemos que esas fuerzas viven también dentro de nosotros, nos abrimos a la posibilidad de transformar nuestra vida cotidiana en algo más significativo, más profundo y más pleno. En los siguientes bloques exploraremos ejemplos más concretos de cómo los arquetipos se manifiestan en los sueños, en los mitos, y cómo podemos identificarlos en nuestra propia experiencia. Descubriremos cómo el inconsciente colectivo no es un concepto abstracto, sino una guía viva que nos permite entender mejor nuestro presente y diseñar un futuro más consciente, auténtico y alineado con nuestro verdadero ser. Si alguna vez te has despertado de un sueño con imágenes vividas, emociones intensas o símbolos que no comprendías, entonces ya has tenido un encuentro con el inconsciente colectivo. Los sueños no son simples historias aleatorias de la noche, son puertas hacia la mente profunda, hacia ese espacio compartido que Carl Jung describió como un depósito universal de imágenes, emociones y patrones que todos los seres humanos comparten. Recuerdo la primera vez que realmente entendí el poder de los sueños. Era una noche tranquila, y tuve un sueño en el que caminaba por un bosque oscuro, con árboles que parecían tocar el cielo, y en medio de la penumbra, un león majestuoso se cruzaba en mi camino. Sentí miedo, respeto y una extraña sensación de familiaridad. Al despertar, algo dentro de mí había cambiado. No era simplemente un animal en un sueño, sino una manifestación de un arquetipo, del inconsciente colectivo actuando en mi psique. Jung afirmaba que los sueños son un lenguaje simbólico universal. Los mismos símbolos, los mismos patrones, aparecen en culturas completamente diferentes porque surgen del mismo pozo compartido de experiencias humanas. Los arquetipos que descubrimos en los sueños nos hablan de nuestras propias energías internas. Por ejemplo, soñar con un héroe enfrentándose a un dragón no significa literalmente que debas luchar contra una bestia, más bien,
representa un conflicto interno, una prueba personal o un desafío que necesitas enfrentar en tu vida consciente. Cada imagen, cada emoción y cada escenario tiene un mensaje profundo si aprendemos a interpretarlo, y la clave está en reconocer la conexión entre lo personal y lo colectivo. No es casualidad que ciertos símbolos se repitan a lo largo de la historia humana: la serpiente, el sol, la luna, el agua, los arquetipos de madre, héroe y sombra. Todos emergen desde el mismo espacio interior que compartimos. Jung desarrolló métodos para explorar estos sueños de manera consciente. Uno de los más poderosos es la imaginación activa. Consiste en permitir que los símbolos y figuras que aparecen en tus sueños se desarrollen mientras estás despierto, dialogando con ellos, preguntándoles qué mensaje traen. Esto puede sonar extraño al principio, pero es increíblemente transformador. Te permite no solo entender lo que está sucediendo dentro de ti, sino también integrar esas energías arquetípicas en tu vida diaria. Permíteme contarte un ejemplo real que Jung registró en sus estudios. Una paciente recurrentemente soñaba con un viejo sabio que le daba instrucciones en acertijos. Al principio, parecía solo un sueño extraño. Sin embargo, a medida que lo exploraba mediante la imaginación activa, comprendió que ese sabio representaba su propia sabiduría interna que había estado ignorando. Lo que parecía externo y misterioso era en realidad una guía profunda que la ayudaba a tomar decisiones importantes y a encontrar equilibrio en su vida. Este es el poder del inconsciente colectivo. Habla en un lenguaje simbólico, pero sus mensajes son universales y accesibles para todos nosotros. Los sueños también nos muestran cómo los arquetipos interactúan. Por ejemplo, es común que en un sueño aparezca la sombra junto al héroe, una parte de ti que temes confrontar, y otra que tiene el coraje de enfrentarla. Reconocer esta interacción nos permite tomar control consciente de nuestras emociones y decisiones, en lugar de dejarnos arrastrar por patrones inconscientes que se repiten una y otra vez. Cada sueño, por extraño o confuso que parezca, contiene un fragmento de la memoria colectiva que puede ayudarnos a crecer. Además, Jung notó que los sueños pueden tener un poder profético, no en el sentido de predecir el futuro, sino en mostrar el camino más alineado con nuestra verdadera naturaleza. Un sueño puede revelarte conflictos que necesitas resolver, oportunidades que podrías desaprovechar o talentos ocultos que aún no has descubierto. Por eso, prestar atención a los sueños no es un lujo, es una herramienta vital para conocer el inconsciente colectivo y a través de él, a ti mismo. Y no se trata solo de los sueños individuales. Los fenómenos culturales también reflejan patrones del inconsciente colectivo. Los mitos, leyendas, rituales y cuentos de hadas son sueños colectivos, historias que la humanidad ha creado para comunicar enseñanzas, valores y advertencias que trascienden generaciones. Cuando leemos o escuchamos estas historias, nuestro inconsciente reconoce los símbolos porque los comparte con millones de personas que han vivido antes que nosotros. Esto explica por qué ciertas historias nos conmueven profundamente. No es solo entretenimiento, es un eco de nuestra propia psique colectiva. El inconsciente colectivo, entonces, no es un concepto abstracto, es una fuerza viva que se manifiesta constantemente en nuestra vida. Cada vez que sentimos un impulso, una intuición, un miedo inexplicable o una fascinación por un símbolo particular, estamos accediendo a este depósito universal. Jung nos enseñó que escuchar estos mensajes es fundamental para alcanzar la individuación, que es la integración consciente de nuestra personalidad y la realización de nuestro verdadero potencial. Imagina por un momento que cada sueño que tienes es como recibir una carta de un antepasado desconocido, alguien que vive dentro de ti desde tiempos remotos, con un mensaje que puede ayudarte a resolver problemas actuales, superar miedos o despertar talentos que aún no has explorado. Esto cambia radicalmente la forma en que vemos nuestra vida, deja de ser una serie de eventos aleatorios para convertirse en un diálogo continuo con la memoria y la sabiduría de la humanidad. En los próximos bloques, exploraremos cómo identificar estos símbolos de manera práctica, cómo interpretarlos y cómo utilizarlos para transformar nuestra vida cotidiana. Aprenderemos a reconocer los patrones recurrentes, a dialogar con nuestra sombra, a activar al héroe y al sabio que habitan dentro de nosotros, y a comprender que los sueños no son simples fantasías nocturnas, sino puertas de acceso al inconsciente colectivo que nos conectan con nuestra propia esencia y con la humanidad completa.
Así que la próxima vez que recuerdes un sueño extraño, una imagen vivida o una emoción inexplicable, no la ignores. Escúchala, obsérvala, déjala que hable. Porque dentro de ella puede residir un mensaje profundo, un fragmento de esa sabiduría universal que Carl Jung dedicó su vida a descubrir, y que ahora está a tu disposición, listo para guiarte, transformarte y ayudarte a vivir de manera más consciente y plena. Si alguna vez has escuchado un mito o leyenda y has sentido que te habla directamente, aunque jamás viviste en esa cultura, entonces ya has experimentado el poder del inconsciente colectivo. Los mitos no son solo historias antiguas o entretenimientos del pasado, son manifestaciones simbólicas universales que nos conectan con la mente profunda de la humanidad. Carl Jung comprendió que detrás de cada mito hay patrones psicológicos que se repiten en todas las culturas, porque todos compartimos un mismo depósito de experiencias y símbolos, el inconsciente colectivo. Recuerdo la primera vez que me di cuenta de esto de manera consciente. Estaba leyendo un mito griego sobre Orfeo y Eurídice, y me encontré completamente emocionado por la valentía, la pérdida y la búsqueda del héroe, aunque jamás hubiera vivido esa historia. Lo curioso es que, días después, observando un documental sobre leyendas indígenas de América, vi la misma estructura, un viaje al inframundo, pruebas, sacrificio, aprendizaje y renacimiento. Era la misma historia con distintos nombres y formas, pero idéntico mensaje. Jung diría que esto sucede porque los mitos son sueños colectivos, donde los arquetipos se expresan de manera simbólica, enseñándonos sobre la condición humana. Uno de los aspectos más fascinantes de los mitos es cómo representan conflictos internos de manera externa. El héroe que debe luchar contra un monstruo no es solo una aventura, es un espejo de nuestro propio viaje interior, enfrentando miedos, deseos reprimidos y decisiones difíciles. La madre arquetípica en muchos mitos puede ser protectora, pero también exigente o rígida, reflejando las complejidades de nuestra relación con lo que nos nutre y nos limita. Comprender esto nos da la llave para interpretar la vida real con mayor conciencia. Un ejemplo poderoso es el mito del diluvio universal, presente en culturas tan dispares como la babilónica, la mesopotámica, la griega e incluso en la Biblia. Todos cuentan la historia de un gran cataclismo que destruye el mundo, seguido de un renacimiento. Jung entendía que esto no significa que haya existido un diluvio literal idéntico en todos los lugares, sino que es un símbolo del renacimiento psicológico y espiritual, de la necesidad humana de enfrentar la destrucción para alcanzar la transformación. Cada uno de nosotros atraviesa sus propios diluvios internos, y los mitos nos enseñan cómo superarlos. Los mitos también son reflejo de las relaciones humanas y sociales. La historia del héroe acompañado de un mentor, de la búsqueda del tesoro, del rescate de la amada o del enfrentamiento con la sombra, nos enseña sobre cooperación, responsabilidad y autoconocimiento. Jung observó que estas historias se repiten en diferentes culturas no por coincidencia, sino porque forman parte de una estructura psíquica común, que guía la experiencia humana de generación en generación. Al identificarlas en nuestra propia vida, podemos anticipar patrones y tomar decisiones más conscientes. Además, los mitos nos muestran que la psique humana tiene un lenguaje simbólico universal. Cada símbolo que aparece, desde el sol hasta la serpiente, desde el dragón hasta el árbol, tiene un significado profundo que se entiende en cualquier cultura. No importa si creciste en Asia, Europa o América, hay imágenes y emociones que reconocemos automáticamente, porque están inscritas en nuestro inconsciente colectivo. Jung decía que esto nos recuerda que la humanidad comparte una historia interior común, mucho más antigua y profunda que cualquier diferencia superficial. Lo interesante es que los mitos no solo nos enseñan sobre lo que somos, sino también sobre lo que podemos llegar a ser. Nos muestran la posibilidad de superar la adversidad, de integrar nuestra sombra, de desarrollar nuestro potencial. Cada héroe mítico es un reflejo de nuestro propio arquetipo del héroe interno, que nos invita a enfrentar desafíos, aprender de ellos y renacer más completos. Cuando comprendemos esto, la vida deja de ser una serie de eventos azarosos y se convierte en un viaje consciente hacia la individuación, el proceso que Jung describió como nuestra realización más profunda. Podemos aplicar estas enseñanzas a nuestra vida diaria. Por ejemplo, al enfrentar un conflicto laboral, una dificultad familiar o una decisión importante, podemos preguntarnos,
¿Qué arquetipo se manifiesta aquí? ¿Estoy frente a mi héroe, mi sombra o mi sabio interior? Esta simple reflexión nos ayuda a tomar decisiones con mayor claridad, a comprender nuestras emociones y a actuar desde la conciencia, en lugar de reaccionar de manera automática o inconsciente. Jung nos dejó una herramienta poderosa: interpretar la vida a través del lente de los arquetipos y los mitos. Y no olvidemos el humor y la creatividad que surgen de esta comprensión. Observar cómo los mismos patrones se repiten a través de la historia humana nos permite reírnos de nuestras pequeñas obsesiones y conflictos, verlos desde una perspectiva más amplia y encontrar soluciones innovadoras. Es como descubrir que todos, en el fondo, jugamos los mismos roles, enfrentamos los mismos desafíos y compartimos los mismos deseos, un recordatorio de nuestra unidad como especie. En los próximos bloques exploraremos cómo estos arquetipos y mitos se manifiestan también en la cultura moderna, en películas, literatura, videojuegos y arte contemporáneo. Veremos cómo Jung descubrió que, aunque vivimos en tiempos muy distintos a las civilizaciones antiguas, seguimos contando las mismas historias, expresando las mismas emociones y enfrentando los mismos dilemas. Comprender esto nos ayuda a sentirnos más conectados con nosotros mismos y con los demás, y a usar este conocimiento para crecer, sanar y vivir de manera más plena. El inconsciente colectivo no es un concepto abstracto ni lejano, está vivo en cada uno de nosotros, guiándonos silenciosamente a través de los símbolos, los sueños y las historias que nos rodean. Los mitos son su lenguaje, los arquetipos son sus voces, y nuestra experiencia diaria es su escenario. Aprender a escuchar, interpretar y dialogar con ellos es uno de los mayores regalos que podemos darnos, porque nos permite no solo entendernos mejor, sino también comprender nuestra conexión con toda la humanidad. Cuando comprendes la fuerza que estos patrones tienen en tu vida, cada historia, cada símbolo, cada emoción, deja de ser aleatoria y se convierte en una guía consciente. Los mitos nos enseñan que el viaje del alma humana es eterno y compartido, y que dentro de nosotros habitan todas las fuerzas necesarias para enfrentar cualquier desafío y alcanzar nuestro máximo potencial. Después de explorar los sueños y los mitos, tal vez te preguntes, ¿cómo se manifiesta todo esto en mi vida diaria? ¿De qué manera el inconsciente colectivo y los arquetipos afectan mis decisiones, mis emociones y mis relaciones con los demás? Te aseguro que están presentes en cada momento, incluso cuando creemos que todo es normal o cotidiano. Tomemos como ejemplo el arquetipo del héroe. No necesitas luchar contra dragones literales para activarlo. Cada desafío, cada problema que enfrentas, es una oportunidad para que tu héroe interior se exprese. Tal vez es ese proyecto laboral que te intimida, la necesidad de enfrentar un miedo que has postergado o incluso defender tu verdad ante personas que dudan de ti. Cada vez que das un paso hacia la acción, superando la duda o el miedo, estás canalizando la energía del héroe que existe en ti, y al mismo tiempo, participando en un patrón universal que la humanidad ha experimentado durante milenios. Luego está la madre arquetípica, que influye en la manera en que cuidamos de los demás y de nosotros mismos. No hablo solo de la madre biológica, hablo de la capacidad de nutrir, proteger y establecer límites. Cuando te preocupas por un amigo, enseñas algo a alguien o incluso te detienes a cuidar de tu propio bienestar, estás manifestando a la madre interior. Y a veces, también puede aparecer como desafío. Cuando sentimos que alguien nos sobreprotege o nos limita, la energía de la madre se muestra en su forma más crítica, recordándonos que debemos equilibrar cuidado y autonomía. El arquetipo de la sombra es quizá el más fascinante y a la vez incómodo. Representa todas esas partes de ti que has reprimido o que no quieres reconocer, enojos, celos, inseguridades, impulsos que parecen irracionales. Jung decía que lo que ignoramos nos domina. Esto significa que cada vez que reaccionamos exageradamente ante alguien o una situación, es probable que nuestra sombra esté activándose. Reconocerla no es fácil, pero es esencial. Enfrentar la sombra te permite integrar aspectos ocultos de tu personalidad, ganar libertad emocional y actuar desde la conciencia en lugar del impulso. También está el arquetipo del sabio, que se manifiesta cuando buscamos respuestas más profundas, cuando escuchamos nuestra intuición o cuando ayudamos a otros desde el conocimiento y la experiencia. Todos tenemos dentro un sabio que nos guía, pero a veces lo ignoramos.
Cada vez que tomamos un momento para reflexionar, meditar o analizar una situación desde la calma y la claridad, estamos conectando con esa voz interna, con la sabiduría que todos compartimos a nivel colectivo. Y no podemos olvidar al niño interno, que nos invita a mantener la curiosidad, la creatividad y la capacidad de asombro. En nuestra rutina diaria, cuando jugamos, exploramos nuevas ideas o simplemente nos dejamos sorprender por la vida, activamos a este arquetipo. Es vital porque nos recuerda que la vida no solo se trata de cumplir obligaciones, sino también de descubrir, experimentar y disfrutar. Ahora, piensa en tus relaciones personales. Cada interacción que tienes refleja una danza entre estos arquetipos. Por ejemplo, en una amistad, puedes notar cómo tu sabio ayuda a tu amigo a tomar decisiones, o cómo tu héroe se activa para apoyarlo en momentos difíciles. Incluso los conflictos pueden verse a través del lente de los arquetipos. Una discusión con un familiar puede revelar la sombra, mientras que reconciliarte y entender su perspectiva conecta con la energía del héroe o del sabio. Comprender esto transforma la manera en que vivimos nuestras relaciones, de meras reacciones a interacciones conscientes y significativas. Un ejemplo concreto: imagina que estás enfrentando un conflicto laboral. Sientes frustración y miedo a equivocarte. Tu sombra aparece como inseguridad y dudas, tu héroe como coraje para confrontar y resolver, y tu sabio como guía interna para actuar con estrategia y conciencia. Si logras reconocer estos arquetipos y trabajar con ellos, no solo resolverás el conflicto, sino que crecerás personalmente, integrando aspectos de ti que antes desconocías. Lo más fascinante es que, aunque estos patrones parecen complejos, son completamente naturales. Jung nos describió como estructuras universales que guían nuestra experiencia, pero que también nos ofrecen herramientas para transformarnos. No necesitas libros ni estudios extensos para experimentar su poder, solo observación consciente, reflexión y disposición a mirar dentro de ti. Además, los arquetipos nos permiten entender y aceptar a los demás. Cuando comprendes que las personas actúan desde sus propios patrones internos, puedes ser más empático y paciente. Un amigo que parece dominante puede estar expresando un héroe deseoso de reconocimiento, un jefe estricto puede reflejar la madre crítica, un colega impulsivo podría estar en contacto con su sombra. Este entendimiento nos permite relacionarnos desde la conciencia, reducir conflictos innecesarios y crear conexiones más profundas y auténticas. Finalmente, vivir con la conciencia del inconsciente colectivo nos invita a una transformación continua. Cada día, cada interacción, cada desafío es una oportunidad para activar nuestros arquetipos de manera consciente. Cada sueño, mito o símbolo que encontramos es un recordatorio de que no estamos solos en nuestra experiencia, y que dentro de nosotros existen las mismas fuerzas que guiaron a héroes, sabios y soñadores a lo largo de la historia de la humanidad. En los próximos bloques exploraremos cómo aplicar de manera práctica estas enseñanzas en la vida diaria, desde la resolución de conflictos internos hasta la creatividad, la espiritualidad y la realización personal. Aprenderemos a reconocer los arquetipos en acción, a escuchar los mensajes de los sueños y mitos, y a utilizar este conocimiento para diseñar una vida más consciente, plena y alineada con nuestro verdadero potencial. Cuando comprendemos cómo funcionan los arquetipos en nuestra vida cotidiana y relaciones, nos damos cuenta de que cada acción, cada emoción y cada decisión tiene un propósito, y que somos participantes activos en un viaje universal que conecta nuestro presente con la sabiduría ancestral del inconsciente colectivo. Ahora que hemos explorado los sueños, los mitos y cómo los arquetipos se manifiestan en nuestra vida diaria y relaciones personales, es momento de dar un paso más profundo. Integrar estos conocimientos en nuestro desarrollo personal y transformación interior. Comprender los arquetipos y el inconsciente colectivo no es solo un ejercicio intelectual, es una oportunidad para reconocernos, crecer y convertirnos en nuestra mejor versión. Piensa por un momento en tu vida como un lienzo en blanco, donde cada pensamiento, emoción y acción es un trazo que va formando tu historia. Los arquetipos son las herramientas que tenemos para pintar de manera consciente. Cada héroe, sombra, sabio, madre o niño interno que reconocemos y comprendemos nos brinda claridad, equilibrio y dirección. Cuando aprendemos a identificar estas energías dentro de nosotros, dejamos de ser arrastrados por patrones inconscientes y empezamos a vivir con intención.
El primer paso es la observación consciente. Esto implica mirar nuestras emociones, reacciones y comportamientos sin juzgarnos. Por ejemplo, si reaccionas con ira ante una crítica, en lugar de culparte, puedes preguntarte, ¿qué arquetipo está activo en mí? ¿Estoy proyectando mi sombra o reaccionando desde el héroe? Esta práctica nos permite entender nuestras motivaciones internas, identificar patrones repetitivos y comenzar a elegir cómo responder de manera más sabia. El segundo paso es la aceptación y diálogo interno. No se trata de eliminar aspectos de nosotros mismos, sino de integrarlos. Jung enseñaba que la sombra no debe ser ignorada ni reprimida. Al contrario, reconocerla y dialogar con ella nos da poder. Puedes imaginar una conversación con tu sombra, preguntarle qué necesita, qué emociones está expresando y cómo puedes canalizar esa energía de manera constructiva. Este ejercicio no solo reduce conflictos internos, sino que también fortalece la autenticidad, porque cada parte de ti se siente reconocida y valorada. Otro aspecto fundamental es activar los arquetipos positivos. Cuando necesitas coraje, visualiza a tu héroe interno tomando acción. Cuando buscas claridad y guía, conecta con tu sabio. Cuando necesitas creatividad y alegría, escucha al niño interno. Esta práctica puede hacerse mediante la meditación, la visualización o incluso mediante acciones concretas en la vida diaria. Cada vez que invocas conscientemente un arquetipo, estás transformando tu energía y potenciando tu desarrollo personal. Jung también nos enseñó que la integración de los arquetipos es un camino hacia la individuación, es decir, hacia la realización de nuestro verdadero potencial. Individuación no significa ser perfecto, sino ser completo, aceptar nuestras luces y sombras, reconocer nuestras fortalezas y debilidades, y vivir en armonía con nuestra esencia. Cada sueño, cada mito y cada símbolo que exploramos es un espejo que refleja aspectos de nuestra psique y nos invita a avanzar en este proceso. Ahora, vamos a llevar esto a la práctica con un ejemplo concreto. Imagina que estás enfrentando una decisión importante, cambiar de carrera, mudarte a otra ciudad o iniciar un proyecto personal. Los arquetipos se manifiestan de la siguiente manera. El héroe te impulsa a dar el primer paso a pesar del miedo. La sombra revela las inseguridades y dudas que podrían bloquearte. El sabio ofrece claridad y perspectiva, y el niño interno te recuerda disfrutar del proceso y mantener la curiosidad. Al reconocer y dialogar con cada uno, no solo tomas decisiones más acertadas, sino que te alineas con tu verdadero potencial, utilizando toda la sabiduría que habita dentro de ti. Otro ejercicio poderoso es reflexionar sobre los patrones de tus relaciones. Cada persona con la que interactúas puede activar diferentes arquetipos en ti. Un amigo puede despertar tu héroe o sabio, una pareja, tu niño o madre interior. Al comprender qué arquetipos se activan y por qué, puedes gestionar tus emociones con mayor eficacia, mejorar la comunicación y construir relaciones más auténticas y enriquecedoras. Jung nos recordaba que las relaciones son espejos de nuestro inconsciente, y que al integrarlas conscientemente, no solo sanamos conflictos externos, sino también internos. La creatividad y la expresión artística también son formas de integrar el inconsciente colectivo. Pintar, escribir, componer música o cualquier acto creativo nos permite canalizar la energía de los arquetipos de manera constructiva. Muchos artistas, escritores y científicos han accedido inconscientemente a estas energías, creando obras que trascienden tiempo y cultura. Al hacerlo conscientemente, podemos aprovechar este recurso para nuestro crecimiento y para inspirar a otros. Finalmente, integrar el inconsciente colectivo significa reconocer que no estamos solos. Cada símbolo, cada arquetipo y cada sueño nos conecta con millones de personas que han vivido antes que nosotros y con los que vivirán después. Este conocimiento nos da humildad, respeto y un sentido de unidad con la humanidad. Jung nos enseñó que al acceder a esta sabiduría universal, nos volvemos más conscientes, más empáticos y más capaces de contribuir positivamente al mundo. En resumen, la integración de los arquetipos y del inconsciente colectivo no es solo una teoría, sino una herramienta práctica y poderosa para transformar nuestra vida. Nos permite observar nuestras emociones, comprender nuestros comportamientos, tomar decisiones conscientes, mejorar nuestras relaciones, desarrollar nuestra creatividad y, sobre todo, vivir de manera más alineada con nuestra esencia.
Cada paso que damos hacia esta integración nos acerca a la realización personal y a la conexión con la totalidad de la humanidad. Ahora que hemos comprendido la importancia de los arquetipos y el inconsciente colectivo en nuestra vida, es momento de llevar este conocimiento a la acción mediante técnicas prácticas de autodescubrimiento. No basta con entender los conceptos. Para transformar nuestra vida necesitamos herramientas que nos permitan dialogar con nuestra psique, explorar nuestros sueños y reconocer los patrones arquetípicos que guían nuestra existencia. La primera técnica fundamental es el registro y análisis de sueños. Cada mañana, apenas despiertes, toma un cuaderno y anota todo lo que recuerdes de tus sueños, imágenes, emociones, personajes, acciones y escenarios. No te preocupes si al principio parece confuso o fragmentado, la clave es capturar los detalles. Con el tiempo, notarás que ciertos símbolos y patrones se repiten. Este es el inconsciente colectivo hablándote. Por ejemplo, soñar con agua puede indicar emociones profundas, mientras que encontrarte con un animal específico puede reflejar tu instinto, tu sombra o tu héroe. La práctica constante te permitirá descifrar los mensajes internos y utilizarlos para guiar tus decisiones diarias. Una segunda técnica es la visualización activa de arquetipos. Esto consiste en elegir un arquetipo específico y explorarlo conscientemente mediante la imaginación. Por ejemplo, si deseas desarrollar coraje, visualiza a tu héroe enfrentando desafíos mientras tú observas y dialogas con él. Pregúntale, ¿cómo puedo activar tu energía en mi vida diaria? Este ejercicio fortalece la conexión con los arquetipos y te permite integrar sus cualidades de manera práctica y consciente. Del mismo modo, puedes interactuar con tu sabio interior para recibir orientación, con tu niño interno para despertar creatividad o con tu sombra para reconocer y transformar aspectos reprimidos. Otra técnica poderosa es la interpretación simbólica de eventos cotidianos. Los arquetipos no solo aparecen en sueños, sino también en nuestras experiencias diarias. Cada emoción intensa, cada conflicto o situación repetitiva puede ser un símbolo arquetípico. Por ejemplo, sentir un miedo recurrente al fracaso puede reflejar la presencia de la sombra que necesita ser integrada. Una relación conflictiva puede activar patrones del héroe, la madre o el niño. Al interpretar estos eventos con conciencia, no solo comprendemos mejor nuestro comportamiento, sino que convertimos cada experiencia en una oportunidad de crecimiento. El diálogo interno consciente es otra herramienta clave. Consiste en hablar con los arquetipos que se manifiestan en tu vida, ya sea mediante escritura, meditación o reflexión guiada. Puedes preguntarte, ¿qué me quiere enseñar mi héroe hoy? ¿Qué mensaje tiene mi sombra? ¿Qué sabiduría puede ofrecerme mi sabio? Esta práctica permite integrar los arquetipos en la vida cotidiana, ayudándote a tomar decisiones más alineadas con tu esencia y a actuar con mayor claridad y confianza. Además, puedes explorar la creación de rituales personales. Los rituales no necesitan ser complicados, pueden ser simples actos simbólicos que representen tu intención de conectar con tus arquetipos. Por ejemplo, encender una vela mientras reflexionas sobre tu sabio interno, dibujar un símbolo del héroe antes de enfrentar un desafío, o escribir cartas a tu niño interno expresando gratitud y curiosidad. Estos rituales actúan como puentes conscientes entre tu vida diaria y el inconsciente colectivo, fortaleciendo la integración de estas energías en tu desarrollo personal. Otra técnica muy útil es la observación de patrones en la literatura, cine y arte. Al analizar historias, películas o cuentos, identifica los arquetipos presentes, el héroe, la madre, la sombra, el sabio o el niño. Pregúntate, ¿qué parte de mí se refleja en este personaje? ¿Qué puedo aprender de esta historia para mi vida? Este ejercicio no solo refuerza la comprensión de los arquetipos, sino que también demuestra cómo el inconsciente colectivo se manifiesta constantemente en la cultura y nos habla de manera universal. La escritura reflexiva es otra herramienta poderosa. Dedica tiempo a escribir sobre tus emociones, decisiones y experiencias, conectando con los arquetipos que se activan en cada situación. Puedes estructurar tus escritos en secciones. Hoy mi héroe me enseñó, hoy mi sombra apareció para mostrarme, hoy mi sabio me guió hacia. Este hábito fortalece la conciencia de tus patrones internos y permite transformar la comprensión en acción concreta.
Una técnica complementaria es la exploración de símbolos personales. Observa los objetos, colores, animales o escenas que te llaman la atención repetidamente. Pregúntate, ¿qué arquetipo o mensaje podría estar detrás de esta elección? Cada símbolo tiene una resonancia profunda en tu inconsciente y al identificarlo, comienzas a descubrir aspectos de ti que antes permanecían ocultos. Finalmente, es importante practicar la paciencia y la constancia. Trabajar con los sueños y arquetipos no es un proceso inmediato, es un camino de autodescubrimiento gradual, donde cada pequeño insight fortalece tu comprensión de ti mismo y de tu conexión con el inconsciente colectivo. La transformación real ocurre cuando aplicamos estos aprendizajes de manera consistente, observando nuestras emociones, decisiones y relaciones desde una perspectiva consciente y reflexiva. Al integrar estas técnicas, comienzas a vivir de manera más inteligente emocionalmente, más consciente y alineada con tu verdadero potencial. Cada sueño recordado, cada símbolo identificado y cada diálogo con tus arquetipos se convierte en un escalón hacia la individuación y la realización personal. Descubres que dentro de ti existen todas las herramientas necesarias para enfrentar desafíos, superar miedos y construir la vida que deseas. En los próximos bloques, profundizaremos en casos reales, historias inspiradoras y ejemplos históricos donde los principios del inconsciente colectivo y los arquetipos han transformado la vida de individuos. Analizaremos cómo aplicar estos conceptos en el día a día, desde la toma de decisiones hasta el desarrollo de liderazgo, creatividad y bienestar emocional. Aprenderemos que entender y trabajar con el inconsciente colectivo no es solo una teoría, sino una práctica poderosa que puede cambiar nuestra vida de manera tangible. Ahora que ya conocemos las técnicas para conectar con nuestros arquetipos y el inconsciente colectivo, es momento de explorar ejemplos históricos y casos reales que nos demuestran cómo estas energías han guiado y transformado vidas. Estos casos no solo son fascinantes, sino que también sirven de inspiración para aplicar estas enseñanzas en nuestra propia existencia. Comencemos con un ejemplo clásico de la historia de la humanidad, Albert Einstein. Si observamos su vida desde la perspectiva de los arquetipos, podemos ver cómo el héroe y el sabio se manifestaron de manera extraordinaria. Einstein enfrentó desafíos enormes, cuestionamientos, críticas y rechazo de colegas y profesores. Sin embargo, su héroe interno lo impulsó a seguir explorando, a desafiar lo establecido y a buscar respuestas más profundas. Al mismo tiempo, su sabio interior le permitió integrar conceptos complejos y encontrar soluciones innovadoras que transformaron la física moderna. Aquí vemos cómo la integración consciente de arquetipos puede llevar a logros extraordinarios. Otro ejemplo fascinante es Marie Curie, pionera en la investigación sobre la radiactividad. Curie enfrentó obstáculos sociales y personales significativos, incluyendo discriminación por ser mujer en un ámbito académico dominado por hombres. Su héroe interior la impulsó a perseverar, mientras que su sabio interno guiaba su investigación con rigor y precisión. Su vida demuestra cómo el inconsciente colectivo puede manifestarse a través de la determinación, la disciplina y la conexión profunda con un propósito mayor, mostrando que la resiliencia y el coraje surgen del diálogo con nuestros arquetipos. No podemos dejar de lado a figuras como Nelson Mandela, cuya vida es un testimonio del poder de la sombra y del héroe integrados. Mandela enfrentó décadas de encarcelamiento y opresión, y aún así logró transformar el dolor y la adversidad en fuerza y sabiduría. Su capacidad de perdonar y liderar una nación hacia la reconciliación refleja cómo el héroe puede unirse al sabio y a la madre arquetípica, guiando no solo a uno mismo, sino a toda una comunidad. Mandela nos enseña que la integración de arquetipos no solo impacta la vida personal, sino que puede cambiar la historia. Pasando al ámbito artístico, consideremos a Frida Kahlo. Su obra está cargada de símbolos y expresiones de su inconsciente colectivo. A través de su arte, Frida dialogaba con su sombra, su niño interno y su sabio interior, transformando el dolor físico y emocional en creación artística. Cada pintura no era solo una representación personal, sino un reflejo de experiencias universales, sufrimiento, pasión, amor y resiliencia. Esto demuestra que los arquetipos no solo guían nuestras acciones, sino también nuestra expresión creativa y la manera en que dejamos huella en el mundo. Otro caso fascinante es el de Steve Jobs,
cofundador de Apple. Jobs encarnó el héroe y el sabio de manera singular, enfrentando desafíos, fracasos y críticas constantes. Su capacidad de innovar y transformar industrias refleja cómo los arquetipos pueden integrarse en la vida profesional para alcanzar resultados impactantes. Al analizar su trayectoria, podemos observar cómo el héroe lo impulsaba a tomar riesgos audaces, mientras que su sabio interior lo guiaba a crear productos que conectaban emocionalmente con millones de personas. Esto nos enseña que conocer y trabajar con nuestros arquetipos puede multiplicar nuestro potencial creativo y de liderazgo. Ahora, reflexionemos sobre ejemplos más cercanos a la vida cotidiana. Piensa en un mentor, un maestro o un líder que haya impactado tu vida. Probablemente haya sido un héroe que te inspiró, un sabio que te guió o incluso alguien que, enfrentando su propia sombra, logró mostrarte un camino hacia la superación. La diferencia es que, mientras en la historia y el arte estos ejemplos se vuelven legendarios, en la vida diaria cada uno de nosotros tiene la oportunidad de activar estos arquetipos y transformar nuestra propia realidad. Incluso podemos encontrar ejemplos en la psicología y la terapia moderna. Muchos pacientes que trabajan con sueños y arquetipos logran integrar partes de sí mismos que antes rechazaban o ignoraban. Por ejemplo, alguien con problemas de autoestima puede aprender a reconocer su sombra y transformar su crítica interna en una guía constructiva. Otra persona puede descubrir que su niño interno ha estado reprimiendo creatividad y alegría, y al reconectarse con él, recupera vitalidad y motivación. Estos casos muestran que el inconsciente colectivo no es solo un concepto teórico, sino una herramienta práctica para el crecimiento personal y emocional. La historia también nos enseña que los arquetipos no son exclusivos de individuos extraordinarios. Cada persona que supera dificultades, crea soluciones, inspira a otros o transforma su entorno está manifestando estos patrones universales. Desde líderes comunitarios hasta educadores, artistas o emprendedores, todos reflejamos la danza de los arquetipos en nuestra vida cotidiana. Reconocer esto nos da un sentido profundo de propósito y conexión, porque comprendemos que formamos parte de un patrón humano universal. Además, observar estos ejemplos nos permite aprender estrategias prácticas, cómo afrontar la adversidad, cómo integrar la sombra, cómo activar el sabio para tomar decisiones conscientes y cómo escuchar al niño interno para mantener la creatividad y la curiosidad. Cada caso nos recuerda que la transformación personal es posible, y que los arquetipos son aliados que nos acompañan en cada paso del camino. En conclusión, estudiar ejemplos históricos y casos reales nos demuestra que el inconsciente colectivo y los arquetipos no son conceptos abstractos, sino fuerzas vivas y dinámicas que moldean la experiencia humana. Nos inspiran, nos guían y nos muestran que dentro de cada uno de nosotros reside el potencial para enfrentar desafíos, superar bloqueos y crear una vida plena y significativa. En los próximos bloques, exploraremos cómo aplicar estos principios de manera práctica en la vida moderna, incluyendo la toma de decisiones, el liderazgo, la creatividad y la mejora del bienestar emocional. Veremos cómo transformar la teoría en acción, para que cada uno de nosotros pueda vivir alineado con sus arquetipos y aprovechar el inconsciente colectivo como un recurso constante de guía y crecimiento. Hemos llegado al final de este viaje fascinante por el mundo del inconsciente colectivo y los arquetipos de Carl Jung, un recorrido que nos ha mostrado que dentro de cada uno de nosotros habita un universo lleno de sabiduría, potencial y fuerza transformadora. A lo largo de este contenido, descubrimos cómo los sueños, los símbolos y los patrones universales no solo nos conectan con la humanidad, sino que también nos ofrecen herramientas poderosas para comprendernos mejor, tomar decisiones conscientes y crear la vida que realmente deseamos. Quiero que te detengas un momento y reflexiones. Todo lo que aprendiste hoy, desde reconocer tus arquetipos internos hasta interpretar los mensajes de tus sueños y eventos diarios, está al alcance de tu práctica diaria. No necesitas esperar a circunstancias externas, el poder está en ti. Al activar conscientemente tu héroe, tu sabio, tu niño y hasta tu sombra, te vuelves capaz de superar miedos, desbloquear creatividad, fortalecer relaciones y avanzar con claridad y determinación hacia tus metas. Cada uno de estos pasos te acerca a la individuación, que Jung describía como la realización plena de tu verdadero ser, y a vivir de manera alineada con tu esencia más profunda. Recuerda que cada símbolo que observes,
Cada emoción que experimentes y cada desafío que enfrentes es una oportunidad para crecer, aprender y transformarte. No subestimes la fuerza de tu inconsciente, él está constantemente guiándote, conectándote con arquetipos universales y mostrándote el camino hacia tu mejor versión. Con las herramientas que has adquirido hoy, puedes convertir cada obstáculo en aprendizaje, cada conflicto en autoconocimiento y cada sueño en inspiración para actuar. Quiero que sientas, mientras cierras este video, que eres una persona única, poderosa y con un potencial ilimitado. Todo lo que deseas lograr, cada meta que anhelas, está a tu alcance cuando aplicas conscientemente estas enseñanzas. Jung nos enseñó que al conectar con el inconsciente colectivo y reconocer los arquetipos, no solo nos entendemos a nosotros mismos, sino que también comprendemos nuestra conexión con el mundo y con toda la humanidad. Esto significa que cada acción consciente que tomes tiene el poder de transformar tu vida, y de manera sutil pero real, impactar positivamente a quienes te rodean. Si hoy algo resonó contigo, te invito a dar un paso más. Suscríbete a nuestro canal de Mind Manual, dale like a este video, toca la campanita para no perderte ningún contenido y comparte estas enseñanzas con quienes quieras inspirar. Cada nuevo video que publiquemos estará lleno de oportunidades para aprender más sobre nuestro ser, explorar la mente, activar potenciales ocultos y aplicar estrategias para vivir una vida extraordinaria. Nunca olvides que dentro de ti habita un universo completo de conocimiento, fuerza y creatividad, y que estas enseñanzas no son solo teoría, sino herramientas prácticas que puedes utilizar todos los días para crecer, superar limitaciones y vivir con propósito. La vida que sueñas está a tu alcance, y cada paso que des consciente y alineado con tu esencia te acerca a ella. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Recuerda que eres más grande de lo que imaginas, más capaz de lo que crees y más especial de lo que alguna vez te dijeron. Aplica estas enseñanzas, observa tus sueños, escucha tus arquetipos y construye tu camino con intención y claridad. Nos vemos en los próximos videos, donde seguiremos explorando los misterios de la mente, los secretos del inconsciente y estrategias para desarrollar todo tu potencial. Tu viaje apenas comienza, y lo mejor